Las redes sociales merecen un tipo de administración y respeto en el cual es muy pero muy difícil llevar adelante en ciertos perímetros de este territorio y también de diferentes lugares de América, me imagino. Quiero hablar en esta mañana acerca de 3 términos para poder evitar no caer en sistemas de administración donde lamentablemente las señales de cárceles toman la vida de los habitantes, tanto así que se minan de contravencionales e infiernos, y eso hace que no se distinga la cárcel con respecto a la sociedad. La red social fue creada cuando era muy pero muy pequeño con una idea de gobernar sin imaginar ni sentir las cárceles. Algunos quisieron defender de que sentía de manera preprogramada el nido y están totalmente equivocados. Tanto mi mamá como mi abuela estaban muy felices de poder estar en un hogar estable y mi padre no informaba que era casi un campo de concentración ya hace muchos años, estos perímetros, y llevó adelante una familia libre, democrática e independiente sin siquiera decirme en la niñez cuál era su afinidad hacia una futura institución. ¿Qué es una cárcel? Según el pensamiento sociológico, es una denominación genérica de todo establecimiento penitenciario. Es una prisión local para la detención de delincuentes sometidos a procedimiento judicial y para el cumplimiento de penas cortas de prisión que, según la legislación, pueden llegar hasta 6 meses a un año. Ese es el ideal de una cárcel. Alguien que estaría menos de un mes, según el pensamiento de los ingleses, que han perdido la mayoría la existencia, pero murieron con grandes ideales. Lamentablemente encontramos condenados para toda la vida, condenados de más de 50 años, 60 años. No era el propósito de la denominación penitenciaría que estén tantos años. Tampoco de que sea un lugar donde paran para estafar a los libres. Entonces hasta ahí vemos de que la cárcel, según la legislación, en un pensamiento idealista, es que de 6 a un año sería permanecer en una cárcel un individuo o una individua. ¿Qué es una casa de corrección? ¿Qué es lo que intentan lamentablemente nuevamente los 7 Day y las cárceles de Brasil imponer a mi persona por haber sido denunciados y expuestos en diferentes lugares de la sociedad civil en más de 194 países? Esta casa no es una casa de corrección. La casa de corrección, según la institución inglesa, establecida en el siglo XVI, era un albergue de vagabundos, de prostitutas, de mendigos y desocupados. En Estados Unidos era un lugar de confinamiento para delincuentes condenados por delitos leves, de ordinario para los delincuentes condenados a penas de arresto. O sea que la casa de corrección era muy similar a las cárceles eran muy similar a las casas de corrección, siempre pensando en seres vivientes, personas humanas. Toda clase de contravencional que aparece sin biología, que aparecen por milagros del cielo, que aparecen, es lo que se sufre principalmente por desleales a la patria y traicioneros a la patria en estos perímetros y en otros perímetros que han quedado Argentina Satanás, no han defendido nunca
nunca las letras como persona. Y eso es lo que hace que llegue un odio intenso que agrava la situación, que es lo que pido a todos los que han estafado junto a Argentina y creyendo de que Buenos Aires podría llegar a ser la cárcel mundial, la casa de corrección mundial, que preparamos al preceptor para que sea el penitenciario ideal. No hay lugar alguno para todos esos pensamientos que no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, la independencia y con la ejecutividad que deben desarrollar los ministros de gobierno. Yendo un poco más allá en la historia de este país, con un nombre muy complicado, Satanás había logrado hasta remera de celdas. Blanco y celeste son los colores de Buenos Aires, Buen Aire, Baires. Es de aquí que Argentina puso esos colores celdas para hacer casas de corrección, para hacer penitenciarías, y hoy se sufre esos colores en base al diseño. ¿Qué son las celdas? Son compartimientos formados por interacciones de una columna y una línea en un cuadro estadístico. El número de los casos de una célula se denomina frecuentemente de célula. Van mezclando ya en el pensamiento infectado lo que es la célula frecuentemente con otras células. No tiene absolutamente nada que ver con las celdas de Excel o con las celdas de las cárceles o de las correcciones o lamentablemente con la peor arma de ataque que tienen los que están en guerra, que son las celdas de señales, sino que era un compartimiento formal por interacciones de una columna y una línea de un cuadro estadístico, a nivel académico, a nivel Office. Era un aposento individual donde se aloja a los reclusos sometidos a régimen de aislamiento. Ahí sí ya se está hablando de las celdas de hierro, de las celdas de señales específicamente, y de las celdas que aplican las cárceles a las guerras, a los libres. El sistema penitenciario denominado filadélfico, que Benjamin Franklin introdujo en América y se aplicó por primera vez en Pensilvania, se basaba en el aislamiento celular absoluto. Quiere decir de que quienes están bajo celda penitenciarios no pueden tener teléfono móvil, deben poseer células humanas y en base a la historia de las celdas deben estar aislados. No así aquellos humanos que viven en sociedades de tierra natural libre y donde imponen. Han encontrado instituciones que militan, ya no hay más salida, ya no hay solución, esto será siempre guerra, ya llegó la oscuridad total, y todo tipo de pensamientos que van en contra del canon natural. Quienes tienen, para quienes viven aquí en este perímetro donde estoy hablando, en la administración provincias, a nivel persona real, deben luchar contra ese pensamiento, ya que imponen las celdas a hombres que quieren trabajar en comercio, que quieren trabajar en desarrollar buenos productos y se imaginan poder llegar a la tarde a la casa y poder estar tranquilos y no sufriendo lo que se sufre por no diferenciar las celdas de Excel con las células humanas y con las señales carcelíficas. Con anterioridad se empleó también este sistema, aunque no con fines propiamente penitenciarios, para la Iglesia Católica. Ellos fueron los que primero sufrieron por indomanibilidad de especie las celdas. Su fundamento teórico, nunca fueron teocráticos, radica en el supuesto arrepentimiento y en la consiguiente enmienda del reo a quien se deja solo con su conciencia. Por eso es que vinieron las Fuerzas Armadas hostiles invasores y dijeron: fuiste sometido a proceso, no se te puede decir de que fuiste
encarcelado o que fuiste secuestrado, fuiste sometido a procesos. Y quienes administran tribunales de cuenta es que ya van viendo en el rango del derecho cómo poder ir no lavando mi justicia, sino estructurando en qué medio, de cómo fue que pude llegar a hacer público el proceso en lo que concierne al nombre Argentina y todo lo que había hecho y hace en estos perímetros. Históricamente fue la natural reacción contra el pernicioso régimen de hacinamiento y promiscuidad que imperaba en las antiguas prisiones, por eso es que imponen porno, porno y porno. En realidad nunca ha sido estricto y absoluto el aislamiento celular, puesto que se combinó con las visitas tutelares de pedagogos, sacerdotes, etc. Eso es cuando el imperio romano y papal predominaban. Han quedado las tropas adentro y parecieran que quisieran seguir en esto que es solamente historia sociológica. El aislamiento celular está hoy en descrédito y por los perturbadores efectos psíquicos que produce en los reclusos, y solo se aplica en las primeras etapas de la detención hasta que se determina la clasificación y el tratamiento adecuado o como medida disciplinaria. O sea que estos modelos fueron careciendo y son trasladados a cárceles o a casas de corrección donde la celda es física y donde no es posible tener celular, donde ya se pasó el proceso disciplinario o el proceso nobiliario y donde se debe abrir una nueva etapa de libertad. Insto a todos aquellos que permanecen 1000 humanos, tengo entendido, 1000 humanos neto acá en el perímetro de provincias, poder concentrarse y no ser un campo de concentración para poder diferenciar y poder estar en la sociedad civil, ejercer el derecho laboral sin que se sufra lo que se sufren los planes estratégicos de destrucción a los civiles por proyectos celdas que Argentina Satanás impuso durante más de 200 años y las sextas 844 liderados por India y a Italia que siguen intentando condenar a un perímetro que es netamente natural y que debe salir adelante en base a todo lo que ha sido Buenos Aires desde el comienzo de la historia.